Hola, a continuación voy a presentar el trabajo que se titula R en el río, procesando datos de geociencias en el terreno. Les habla Pedro Rao, soy profesor e investigador en la Universidad de Ingeniería y Tecnología UTEC en Lima. Esta presentación va a mostrar el desarrollo de un paquete que se llama Filtrip, el cual busca conectar dos mundos que parecieran estar dispersos, que es las geociencias, las salidas en campo, en el terreno, y también el procesamiento de datos y la ciencia de datos y el análisis usando la herramienta R. Vamos a empezar primeramente con la problemática. En la fotografía estamos viendo la visita a una estructura de captación en una quebrada, en un río pequeño, y pues tenemos ahí el acompañamiento de muchas personas, los cuales tienen diverso perfil académico o finalmente simplemente acompañantes, incluido también personas líderes de la comunidad, dirigentes o autoridades. Entonces, al momento de una salida de campo, siempre hay ciertos problemas porque finalmente no hay mucha información, es poca o nula, sobre todo en la región de los Andes sudamericanos. Eh, Ejemplo, no hay series de tiempo sobre variables como el agua, el suelo o el aire. Entonces, es muy insuficiente para la toma de decisiones. Hay fenómenos climáticos muy complejos y reales, como el cambio climático, que requieren de estas mediciones y monitoreo para validar justamente las teorías y modelos y pronósticos que se puedan hacer. Entonces, siempre se requiere estas visitas, esta recopilación, estos recojo de datos em, para poder sacar una conclusión y tomar acciones respecto a las problemáticas. Estas salidas de campo, salidas al terreno, tienen una duración limitada, obviamente también por el tiempo, también el tiempo apremiante en las expediciones o salidas de campo, información y finalmente los datos que se obtienen con estos niveles de, desorganización pueden afectar a la calidad de datos. Entonces, hay mucha información que se recopila y que finalmente, con todo el ajetreo y el estrés, pues se regresa a la ciudad que está muy, muy lejos de estas zonas y las autoridades, los habitantes, las comunidades finalmente no logran ver la información, los resultados de lo que les importa a ellos, ¿no? De, por ejemplo, cuánta agua está pasando en un río. Entonces, lo que buscamos aquí es unir estos problemas y darle una solución para un tratamiento de la información en la zona, ¿no? En el mismo instante, en el mismo momento. ¿Qué más? Cuando nos acompañan en estas salidas al terreno, hay poca o a veces nula participación de integrantes de comunidades vecinas. A veces solo ayudan pues a la guía o en el apoyo para la instalación y el soporte de algunos equipos. Entonces, a veces se puede crear un sentimiento de exclusión frente a lo técnico. También hay el uso de equipos muy sofisticados que solo lo entienden o lo entendemos los técnicos, pero los comuneros, los que viven ahí, pues no lo entienden, o las autoridades. Entonces, bueno, lo que se busca es pues unir y que exista realmente una conversación entre todos. ¿Qué más? Hay muchas herramientas y software que se usan para estos equipos, estos cálculos que se hacen, que generalmente son no libres. Algunos requieren conectividad para el procesamiento de datos. En este caso, son zonas pues muy apartadas que a veces no tienen eh, conexión a internet o señal de teléfono. Así que se requiere algo pues que se pueda realizar en el campo. Algunas características que debe tener una herramienta que pretenda unir estos dos mundos, bueno, debe compensar obviamente el tiempo, el esfuerzo físico y el presupuesto que se invierte en estas mediciones, en estas salidas de campo, sabiendo que son zonas muy lejanas de las ciudades y zonas muy remotas. Después hay mucho público que es de diverso perfil que participa de estas expediciones. Están personas que son expertas, técnicos, algunos estudiantes están en formación, hay otros que son no técnicos y las autoridades, obviamente. Entonces, todos ellos buscan una información al final de la salida, durante las actividades, y que por causa de tiempo o por ciertas limitaciones no se dan. En este caso sí es posible hacerlo o se espera hacerlo con una propuesta en el R.
¿Y qué más? Bueno, procesar rápidamente y facilitar la comprensión de la variable medida en el terreno, ejemplo, algunas propiedades del agua. Entonces buscamos una herramienta versátil, integradora, de tipo paquete, que le estamos llamando Filtrip y que se desarrolla en el R. Algunas ventajas del R base. Eh, bueno, finalmente es una herramienta que nos permite una visualización fácil, es potente e intuitiva de datos y gráficos. Ahí tienen pues los gráficos de líneas, los gráficos de barras igual, que se pueden adaptar, se pueden diseñar de diversa forma para dar una esquematización, una representación de la zona donde se está visitando. ¿Qué más? La automatización, obviamente, a través de bucles, condicionales, funciones. La estadística, obviamente, que es lo fuerte del R, es posible aplicar a la cantidad de mediciones que se puedan hacer en un lugar. Básicamente no hay un límite en el número de muestras reales que se puedan recoger en una salida de campo y eso pues tiene ventajas hacerlo en el R. Ejemplo, en una fotografía que ven acá, tienes un río y generalmente se tiene el fondo del río que puede estar en esa línea de color rojo. Y bueno, a veces una de los datos importantes es saber cuánto mide esa línea de color rojo. Entonces, si tenemos muchas mediciones en el R a través de una instrucción for, a través de un bucle se puede estimar esto, simplemente haciendo uso de la geometría, por ejemplo, con la suma de hipotenusas de triángulos rectángulos. Entonces, para que vean que es simple hacer una asimilación de datos en el R con fines, en este caso, de actividades en campo, que se apoya bastante en la geometría. Las principales funciones de este paquete son 7 y cubren las necesidades que hemos requerido obviamente a lo largo de este tiempo en las salidas de campo que hemos realizado. Por ejemplo, para hacer las mediciones de la cantidad de agua o el caudal que pasa en un río a través de un método de velocidad seccional, independientemente del equipo que se use, la función Gauges o Gauges permite obtener ese esquema del río y el valor de la medición. La segunda función, que es Gaussian FPH o Ephemeral, nos permite determinar los caudales en un río seco y, bueno, por un método tradicional que, según la teoría, lo llamamos el método de Manning. Otros métodos como Horton o Greenup que permiten hacer o estimar la infiltración que se da en el suelo a través de pruebas de infiltración en campo. Tenemos otra función PR-Water, que es la estimación de la lluvia o del agua precipitable potencial teórica, que nos dice más o menos cuánto podría llover, por ejemplo, en una zona, con simples mediciones. La función Nival para la estimación del derretimiento de una capa de nieve, con valores teóricos que con fines pedagógicos nos puede decir cuánto más o menos es el tiempo que demoraría y cuánta agua se puede derretir. Y finalmente el balance hídrico de una laguna a través de la función WP Lake o Water Balance Lake, que nos da una idea durante una visita que dure algunas horas de cuánto puede haber sido el volumen de agua en una laguna. Todos estos métodos, estas fórmulas, cálculos, son parte de una teoría amplia y de gran aceptación pues, en todo el público técnico de las ciencias del agua, del suelo, del aire, que se puede encontrar en el libro de Meitner, el Handbook of Hydrology del año 93. Algunos tipos de gráficos que sacamos ventaja del R para representar algunos esquemas en las funciones. En la función Gaussian, por ejemplo, usamos el gráfico de líneas, ahí está el río, tenemos una sección, el ancho en línea negra, las profundidades en color azul y el campo de velocidades o las velocidades que se pueden medir a través de un equipo, como flechas en color rojo. Entonces, nosotros podemos usar, podemos partir el lienzo en dos, a nivel superior e inferior, e ir ploteando, por ejemplo, el campo de velocidades, los vectores o las flechas en color rojo, con un grosor, con unas flechas, las líneas obviamente que van acorde a las mediciones. Luego en la parte inferior podemos medir o plotear finalmente la sección llena de agua que nos represente el nivel de agua del río. Finalmente nos arroja esta representación que es muy intuitiva para quienes están relacionados con el tema, o finalmente igual para cualquier público que acompaña la salida, ve claramente
cómo estarían las velocidades y cómo estaría eh, la profundidad del agua durante la sección, durante ese video. Y obviamente en la consola de resultados nos va a arrojar el valor de la medición en metros cúbicos por segundo. Otro tipo de gráfico de líneas que se aprovecha en esta función de Gauss-pH para ríos secos. Aquí en la foto ven un río, pues una quebrada seca, donde se aprovecha el espacio y se ingresa adentro de esta quebrada o de este río y se toman las mediciones, algo parecido a la función anterior. Entonces se espera representar esta sección pues como con un fondo de color marrón, las alturas para que tengan un poco la profundidad. Y lo más interesante aquí es que nos puede arrojar un rango de caudales en función de la elevación, que es un dato muy importante para la toma de decisiones. Nuevamente aquí podemos particionar el lienzo del dibujo en dos, de izquierda y derecha. Podemos plotear primeramente pues la sección vacía del río seco y después plotear esa curva de descarga que nos va a dar ese rango, ¿no? Por ejemplo, el gráfico aquí ven que trata de representar la sección de este río y la línea o la curva en azul pues es muy importante porque nos dice el estallo, la elevación de agua, en teoría, y cuánta caudal nos podría arrojar. Entonces esta información pues es importante para todo lo que es toma de decisiones en la planificación urbana, por ejemplo. Esta foto es de un ámbito urbano cerca de una ciudad y bueno, para la toma de decisiones, sobre todo para el diseño y el planeamiento estratégico para toda esta zona. Ah, otro tipo de gráfico que se aprovecha del R es el gráfico de barras. Tenemos la función PR-Water que muestra más o menos una columna de aire en la atmósfera que lo va a hacer a través de una barra y cuánta lluvia se podría generar. Entonces ahí ven en el gráfico, pues teóricamente una columna de aire, más o menos hasta 10 kilómetros de altura. Para un metro cuadrado, cuánta agua se podría estar formando. Entonces simplemente con un gráfico de barras y obviamente las variables que requiere la función, ejemplo, la temperatura del aire en el suelo, la presión atmosférica también medida en el punto de referencia, la altitud, la cota donde se mide hasta la cota máxima, algunos gradientes que se analizan en las capas de estas elevaciones, nos permite obtener este gráfico que nos representa la, la barra, la columna de aire como una barra y dividido en intervalos que nos representa la cantidad de lluvia, en este caso en azul, la mayor cantidad de lluvia que se forma en los niveles inferiores y hasta 4.000, ¿no? 4.000, 5.500 metros sobre el nivel del mar y luego va a ir reduciéndose, llegando pues hasta los 9.500 metros sobre el nivel del mar. Tenemos otra función que es nival. Aprovechando el gráfico de líneas, hay un proceso de derretimiento de la nieve en el tiempo, en fases de calentamiento, maduración, descarga. Entonces aquí igual se aprovecha la función, en este caso de segmentos, que van a ir incrementándose en función del tiempo que se va a ir calculando de acuerdo a las mediciones. Y esto nos arroja un gráfico de este tipo, en rojo más o menos cuánto duraría el calentamiento, la maduración en color naranja y luego la salida o la descarga de agua en color azul y en la vertical la cantidad de agua en metros que podría derretirse. Entonces esa función, por ejemplo, se usa bastante en campo y obviamente también con énfasis pedagógico para mostrar a los alumnos cómo se generaría este fenómeno, digamos, con un modelo más simple. De hecho, que hay muchas complejidad al respecto y más propuestas, pero como base sirve bastante para mostrar qué es lo que se podría obtener. Otra ventaja del R es que se puede hacer esquemas libres de dibujo en la función de W Lake o balance de agua en lagos. Ven aquí una foto de una laguna cerca aquí a la ciudad de Lima, que se llama Pantanos de Villa, donde hay unos flujos que tienes de lluvia, por ejemplo, o de evaporación, de entrada de agua, salidas de agua. Entonces, en una campaña de medición se puede medir todo esto y finalmente saber qué cosa está pasando con esa laguna. Entonces, podemos aprovechar hacer un ploteo con la función plot y aprovechar la función polígono o polaigo para esquematizar más o menos una laguna con una sección un poco elipsoidal
e ir graficando las flechas. Más o menos obtenemos esta figura. Como ven, algunos valores de lo que se pudo medir en 1 hora o 2 horas y cuánto es el cambio de volumen. En azul, que ven ahí el dV o delta del volumen de agua, que en este caso nos arroja en metros cúbicos. Obviamente aquí también hay parámetros, depende de la infiltración, de la conductividad hidráulica, se puede medir en campo también. Y bueno, son aproximaciones en este caso para un balance simple. Veamos ahora la instalación. Obviamente esto está almacenado en el repositorio GitHub, en la cuenta de Hydrocodes o Hydrocodes y la carpeta Filtrip. Hay que instalar previamente el paquete remotes o remotes del CRAN y después ir llamando a la función que requieres, por ejemplo en este caso Gauges, de la librería ya instalada Filtrip. Vamos a hacer una demostración. A continuación vamos a usar la función Gauges. Aquí tengo el RStudio y voy a generar un nuevo file, un RScript. Lo tienen acá. Y todo esto ustedes lo pueden encontrar también en la página web del paquete, que es en GitHub, Hydrocodes y Filtrip. Tienen aquí las recomendaciones de instalación, por ejemplo, está Remotes, Install, GitHub. Primeramente hay que instalar, obviamente, el paquete. Eh, en este caso, llamar al paquete Remotes, de Library Remotes, y de ahí instalar esto, ¿no? Entonces, cuando hacen esto, automáticamente les va a salir el paquete. Como en este caso, en la lista de paquetes se va a encontrar habilitado. Aquí lo estamos viendo como Filtrip. ¿Qué más? Bueno, finalmente podemos llamar también a library, al paquete ya instalado, Filtrip. Y podemos correr esto para que ya se active. Tenemos aquí, podemos empezar a llamar ya a la función. Sabemos que hay una función que es Gauges, que requiere un registro de mediciones, que puede ser un archivo TXT o bien un data frame, y luego un parámetro que es L, que es la longitud total del río. Esto siempre mirando hacia aguas abajo o hacia la corriente cuando se va. Y bueno, todos estos datos los tenemos en un archivo de este tipo. Tenemos la longitud hacia la orilla, ejemplo 10 centímetros, 50 centímetros, así hasta 4 metros, 30 centímetros. La profundidad en cada uno de estos puntos y la velocidad. La longitud en metros, la profundidad en metros y la velocidad en metros por segundo. Entonces vamos a leer este archivo que está almacenado, lo tengo almacenado en C. Vamos a leer entonces con el data, vamos a poner read.table. Tenemos aquí, entre comillas, vamos a poner C, dos puntos. Las mediciones lo tenemos aquí en sección 1.txt. Para que se lea bien las cabeceras, vamos a ponerle header igual true y listo. Entonces vamos a correr esto y ahí está. Vamos a sombrear data y ahí está el archivo leído. Y listo, ahora sí podemos llamar a la función Gauges. Gauges. En este caso tenemos a data, que está ahí. Y necesitamos la función, el único parámetro que requiere esto, que es la longitud del río total, que vamos a ponerle 4.4 metros. Entonces con esto tenemos para correrlo. Y como ven, arroja la figura que se muestra a continuación. Tenemos el campo de velocidades en rojo, las flechas, que nos dice la velocidad mayor es de mayor tamaño aquí, más o menos hacia la derecha, y la profundidad que se da en color azul. Obviamente nos importa más este valor, que es el caudal aforado o medido, que sería 1.64 metros cúbicos por segundo, de gran importancia para los que participan de la visita de campo, de la salida, ¿no? Al menos van a tener una idea de cuánta agua está pasando en el momento de la visita y no van a tener que esperar hasta muchos días o semanas mientras el equipo regrese a la gran ciudad. Definitivamente también hay equipos muy modernos que pueden hacer esto de una manera más fácil,
Pero los equipos sofisticados, el problema es que no hay mucha interacción con los participantes, sobre todo con los que tienen diferente perfil al técnico, ¿no? Entonces, esto es una manera un poco más simple de mostrarles realmente y de generarles cierta confianza y honestidad al momento de mostrarles los resultados durante el proceso. Finalmente, porque ellos ven el proceso que se realiza en campo, ¿no? Y no pues un informe que pueda llegar posteriormente. Entonces, bueno, una demostración simple. Como conclusión, tenemos pues que el procesamiento de los datos durante talleres de esta actividad, que es R en el río, se hizo en sectores rurales y urbanos y permitieron validar el trabajo posterior a las actividades de campo. Luego tenemos el empleo de este paquete, de este taller en clases, en centros de estudio o de capacitación. Permitieron motivar el encuentro de dos especialidades que mencioné al inicio, que son las geociencias en el terreno y la codificación de ciencias de datos en el R. Entonces les invito a participar de estos materiales, de esta página web que se encuentra almacenado y puedan instalar el paquete, así como el resto de funciones que puede eh, ayudar bastante a los objetivos de una salida de campo. Bueno, muchas gracias.